Buenas noches. El Senado de la República y la Fundación Víctimas Visibles hemos invitado esta noche al expresidente del gobierno español, don José María Aznar López, quien fue víctima de la violencia y del terrorismo en su país antes de asumir la presidencia en el año de 1996. Ya que el presidente Aznar está de visita en Colombia, hemos aprovechado para recoger su testimonio, no solamente como víctima, sino también como gobernante que logró consensos políticos en favor de las víctimas. Y en Colombia definitivamente hemos entendido que el camino a la paz empieza por reconocer a las víctimas, por dignificarlas, por indemnizarlas y también por poder generar conciencia ciudadana a efectos de entender el dolor y que ellas encuentren el perdón. En entrevista exclusiva con Víctimas Visibles, el expresidente español José María Aznar respalda firmeza del presidente Uribe en la lucha contra el terrorismo. Aznar, sobreviviente de un atentado, cuenta cómo vivió como padre el 11 de septiembre. Su hijo trabajaba en el sector financiero de Nueva York. Se refirió también al episodio en la cumbre iberoamericana en Chile, cuando el rey Juan Carlos mandó a callar al presidente venezolano Hugo Chávez por descalificar a Aznar. Yo ya soy lo suficientemente mayor para saber que hay algunas personas que necesitan buscar enemigos externos cuando las cosas se les complican en casa. Presidente, bienvenido, muchas gracias. ¿De dónde nace esa solidaridad? Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Bueno, pues nace de las convicciones, nace de los principios, nace fundamentalmente de las ideas que uno cree y uno defiende, ¿no? No solamente una experiencia personal, también, pero mi idea siempre ha sido que el terrorismo es algo inaceptable, que siempre hay que combatirlo, que es posible derrotarlo, que es una tarea muy dura, con mucho esfuerzo, muy dolorosa, a veces incomprendida, y que dentro de esa lucha pues las víctimas forman parte, es el mayor aporte moral en la lucha contra el terrorismo. Sin ellas no es posible hacer nada. Permítame preguntarle, ¿qué pasó con el hombre? Yo sé que es muy difícil expresar todo eso, pero ¿qué pasó con el hombre en momentos tan críticos como el atentado? Hagamos un pequeño repaso de esos momentos dramáticos. ¿Cómo vivió esa cercanía de la muerte cuando le hicieron el atentado en 1995? Me salvé por un pelo, pero me salvé. Y eso pues me permite entender mucho mejor todo lo que sienten y todo lo que expresan y todo lo que sufren las víctimas del terrorismo, ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeros pensamientos en ese momento posterior al atentado? El primero es saber si estás vivo. Sí. El segundo es saber si estás completo, por decirlo de esa manera. Yo me di cuenta que estaba vivo, pero toqué todo mi cuerpo para saber si estaba completo o no estaba completo, ¿no? Inmediatamente pregunté por todos los que estaban a mi alrededor y supe que estaban magullados, pero que estaban bien. Y lo siguiente fue, como le digo, pues transmitir a mi familia y transmitir a mi partido y al país que afortunadamente pues estaba tranquilo, que no lo habían conseguido, ¿no? En ese momento de su vida me imagino que las personas cuando están en situaciones límites hacen replanteamientos radicales. ¿Usted hizo algún replanteamiento o simplemente se ratificó en las ideas que había mantenido Bueno, hasta yo pensaba entonces? lo mismo antes que después. Para mí, desde el punto de vista de mis ideas en relación con la lucha contra el terrorismo, o de mis ideas personales, de mis creencias personales, no tuvo más consecuencias, ¿no? Sí tuvo consecuencias, como digo, desde el punto de vista de un sentimiento especial de cercanía a las víctimas. Dicho de otro modo, yo sabía muy bien que era un privilegiado, porque había sobrevivido. Y por lo tanto tengo muchas más sentimientos y mucha más sensibilidad para todas aquellas personas que sufren por haber perdido personas queridas, seres queridos, o maridos, o mujeres, o hermanos, o amigos. ¿Por qué? Pues porque yo he tenido la fortuna de sobrevivir, he tenido la fortuna de contarlo y ellos no. Yo he leído unas frases que me impresionaron cuando usted dice: he asistido a demasiados entierros, he estado frente a demasiados féretros, pero nunca he dejado de acompañar a una familia
cuando tiene que despedir a la persona que fue víctima de la violencia. Esta parte del simbolismo, ¿qué significado le da el acompañamiento del duelo? Porque yo asumí desde el primer momento, las víctimas en España habían pasado momentos muy difíciles, habían vivido momentos de soledad grandes, habían sido incomprendidas, incluso en algunos momentos llegaron a ser como algo molesto. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, yo hice, por ejemplo, de algo como son mi presencia física siendo presidente del gobierno en los funerales de las víctimas una obligación. Y el estar con las familias una obligación. La fuerza moral dentro de la tragedia que eso te produce y que eso te da es extraordinaria. Por ejemplo, este año yo he vivido 2 experiencias inolvidables para mí, que en un sentido lamento mucho haber vivido, pero que por otra parte pues me honran de una manera extraordinaria. Uno es recibir el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez y otro es recibir el premio de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Quería hablarle precisamente de él, porque es que el asesinato de Miguel Ángel Blanco estremeció a España, estremeció al mundo, se propició esas movilizaciones gigantescas que se dieron en su país y también fue una prueba espantosa por ese cuentagotas tan doloroso. ¿Por qué no nos comparte cómo fue su experiencia? Bueno, aquello fue un chantaje al Estado de la Nación, ¿no? Yo recibí un mensaje hecho más o menos público, en el sentido de decir, o se acercan los terroristas que están en distintas prisiones de España, todos se acercan se ponen en las cárceles del País Vasco, o asesinamos a Miguel Ángel Blanco. Fue eso, ¿no? Y el chantaje era el instrumento, es decir, o hacéis esto o le asesinamos. ¿Qué tiene que hacer un presidente del gobierno entonces? Pues yo le puedo decir, puede hacer muchas cosas, puede intentarlo todo, pero hay una que no puede hacer nunca, que es ceder al chantaje. Pero debió ser muy duro el interés general, el interés del país y el amigo que iban a matar y que efectivamente mataron. Era durísimo, pero tan duro como que es difícil expresarlo, porque sabes que tú te estás preguntando en tu conciencia, ¿estoy haciendo lo justo realmente? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? Pensando en todo, pensando en el país, pensando en la lucha contra el terror. Pero yo tenía una convicción, además, y que una convicción de la cual estoy absolutamente seguro, y es que, aunque hubiese cometido el error de ceder al chantaje, Miguel Ángel Blanco hubiese sido asesinado igual. Y entonces hubiésemos tenido al asesinato la cesión al chantaje, y hubiésemos tenido muchísimos más chantajes y muchísimos más asesinatos en el futuro, ¿no? A partir de lo de Miguel Ángel Blanco se dan unas movilizaciones que estremecen al mundo. Sí, porque el país, España reacciona, sí. y dice en un momento determinado, se acabó, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hay una reacción, hay una rebelión cívica, la rebelión cívica encabezada por las víctimas, ¿no? Todo el país, incluido el País Vasco, se moviliza en contra del terror. Y todo el país quiere movilizar también a los que más o menos miran a otro lado cuando se trata de enfrentarse con el terror. Algunos vieron tan claro que eso podía ser su derrota, que desde el mismo momento, un día después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, empezaron a actuar en sentido contrario. El 11 de septiembre, usted, jefe del gobierno, estaba en Estonia. ¿Por qué no comparte con nosotros lo que significó tener a su hijo José María en Nueva York? Sabía que mi hijo no trabajaba en esa zona, pero lo que no sabía es si había ido por alguna razón a esa zona, porque esa es la zona financiera de Nueva York, mi hijo trabaja en el mundo financiero en Nueva York, pero no tiene oficina allí en Wall Street, por decirlo de esa manera, ¿no? O cerca, ¿no? Entonces no sabía si había ido allí o no había ido allí. Claro, mi primera preocupación fue hablar con él, pero afortunadamente él llamó enseguida y dijo, no os preocupéis porque estoy bien. Y eso me produjo pues una gran alegría y una gran tranquilidad, ¿no? Luego fue la valoración de las cosas. Yo me di cuenta que la historia del mundo había cambiado. El mundo es, el 11 de septiembre del 2001 cambia la historia del mundo. Y nos toca vivir otra historia en la cual el terrorismo es nuestro principal desafío y en la cual la responsabilidad de los gobernantes pues es hacerlo frente. Entonces mi opinión personal
en la Sofía sobre estos temas es que a los dirigentes políticos que se enfrentan al terrorismo te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero que no es justo que se les critique por asumir su responsabilidad. Si se les debe criticar a alguien es a los que no asumen su responsabilidad en la lucha contra el terrorismo. Presidentes como sus amigos, el presidente Bush, el presidente Uribe, que pues han tenido un tono firme contra el terrorismo. Pues claro, yo creo que a Bush, a Uribe, a otras personas se les puede criticar, te podrán gustar más o menos, te podrán caer más o menos simpáticos, te serán más o menos agradables, pero no se les debe criticar por asumir sus responsabilidades. Es decir, el presidente Bush tiene que asumir el mundo desde la presidencia de los Estados Unidos después del 11 de septiembre, no antes del 11 de septiembre. Y si en vez del presidente Bush le hubiese tocado pues, al presidente Clinton, pues le hubiese tocado al presidente Clinton. Entonces, el asunto está asumir las responsabilidades que tú tienes frente a eso. Eso no es criticable. Lo criticable es no asumir las responsabilidades, porque entonces el desafío del terrorismo será todavía mucho mayor. Presidente, definitivamente el 11 de marzo fue algo duro, dramático, personal, políticamente. ¿Cómo es su relación con las víctimas del 11 de marzo y cómo dimensiona hoy esa tragedia en la medida que se toma algo de distancia? Pues con todas las demás, y siempre he estado con ellas y procurar lo más cercano posible a ellas y me acuerdo mucho de ellas, especialmente cuando se ha producido ahora, se ha juzgado en España algunas personas. ¿Ese fallo lo deja tranquilo? Bueno, yo creo que personalmente yo siempre confío en la expresión de la justicia. Lo que ocurre es que el mismo fallo lo que determina es que no se puede decir con exactitud quién dirigió, quién planificó, quién organizó, quién dio la orden de hacer esos ataques, ¿no? Presidente, llama la atención que usted tuvo claro desde el principio de su gobierno, me quedo solo 8 años, se recordaba permanentemente, solo lo hago por 8 años, no me dejo seducir por el poder. ¿Qué lo lleva a la toma de esa decisión? Pues una convicción personal también. Yo creo que en mi visión de las cosas, en mi visión de la historia, yo veo que los países más sólidos son aquellos que tienen instituciones más fuertes y que uno debe pensar cómo contribuye también a la institucionalidad de las cosas. Entonces, ¿qué es más importante que cuando la gente se pregunta, bueno, esto que pasó entonces en España, ¿era cosa de Aznar o era cosa de España? Y yo me gustaba que si era buena se dijese la cosa de España, no era un simple paréntesis. Entonces que viniesen otros detrás y que continuasen las cosas y hiciesen otras políticas, pero aquí así es como yo creo que se hacen las sociedades, los países y las instituciones fuertes. Entonces las sociedades son más fuertes, los países son más fuertes cuando tienen instituciones muy sólidas. Entonces yo creo que el poder hay que limitarlo, porque tendencia a perpetuarse en el poder puede ser entendible, pero debe ser rechazable, en mi opinión. Las reelecciones indefinidas. Sí, yo creo que el poder es una gran tentación y es bueno que esté limitado. Y al final la democracia consiste justamente en un equilibrio de poderes, donde todos los poderes deben ser limitados, ¿no? Y nadie se debe crear dueño de la parcela institucional que puede representar. Y mantener esos equilibrios es muy importante. Presidente, usted en este momento no está en el poder, pero es indudable que ejerce un liderazgo, sobre todo en estas zonas, en América Latina, y nadie me perdonaría como periodista que yo no le hiciera la pregunta que es, ¿qué opina de lo sucedido en Chile con el presidente Hugo Chávez, sus descalificaciones hacia usted y el consenso que generó en el rey y hasta en el presidente Zapatero? Hay un amigo mío un poco con sentido del humor que dice, hay que ver, para estar retirado sigue dando mucho juego, ¿eh? Pero no, a mí lo que más me importa de eso, porque desde el punto de vista personal yo ya he dicho lo que tenía que hacer, ¿no? Expresar mi gratitud a las personas que en ese momento representaban a España y me defendieron, y eso lo he agradecido desde el punto de vista personal, como es lógico. Otra cosa distinta es la actitud que a unas u otras personas le pueda parecer desde el punto de vista del juicio político, la política internacional del gobierno de España o de otros gobiernos. Pero yo no he venido a Colombia, no estoy en Bogotá.
alimentar ninguna polémica. Me importa mucho el futuro de las cumbres iberoamericanas. Las cumbres iberoamericanas en el mundo global tienen mucho que decir. Somos muchos, es mucho lo que compartimos. Y el expresar y el defender ideas de democracia, de libertad, de apertura al mundo, el que lo podemos expresar en nuestra misma lengua, el que sepamos que somos inexplicables los unos sin los otros, y el buscar cada vez un lugar más importante en el mundo, eso es lo más relevante para mí. Luego, puede haber gente que necesite, digamos, actuar y sobreactuar, o por razones internas o porque no se puede comportar de otra manera, ¿no? Pero no es muy grave para las cumbres iberoamericanas, donde siempre se hablaba en un clima de mucho respeto, de mucho consenso, que se den este tipo, digamos, de agresiones, de salidas de tono. Es bueno siempre que las personas sepan cómo comportarse y que se comporte de esa manera, pero sobre todo lo que es bueno es impulsar las cosas, las ideas, los países en las buenas direcciones, ¿no? Y ahora nosotros tenemos mucha responsabilidad cuando uno ve el paisaje de distintos países iberoamericanos, pues en defender nuestras ideas de libertad, nuestras ideas de economías abiertas, nuestras ideas de participación en un mundo integrado. Eso es lo más importante, ¿no? Y que lo otro, pues en la medida de lo posible, vaya quedando como una anécdota poco relevante. Poco relevante, no, que el rey haya tomado la decisión no digo lo otro, sí, no digo lo otro, eso no, lo otro quiere decir sí, quien expresa otras actitudes y otros mensajes, ¿no? porque usted ha tenido grandes diferencias, pues conocidas, políticas, con el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Cuéntenos cómo se da esa conversación cuando usted lo llama a darle las gracias. Pues una conversación normal, le dije, lo cortés no quita lo valiente, y llamo para agradecerte la exigencia de respeto que has tenido hacia mí, y eso pues es algo que, en fin, yo lo entiendo porque lo practico siempre que un compatriota mía puede ser criticado, y en este caso cuando había pues unos insultos tan graves, pues es simplemente eso, ¿no? Y es una cuestión de gratitud, lo mismo, las mismas gracias le di a Su Majestad el Rey, y aquello pues desde un punto de vista personal pues hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y lo sigo haciendo, y sigo manifestando mi gratitud, ¿no? El rey se ha ganado otra vez, digamos, el consenso, el apoyo popular por esta salida en defensa suya, en defensa de España, de todo lo que significa para Iberoamérica. El rey es una persona, un personaje instalado de alguna manera en la historia, sin el cual es imposible explicar la España de los últimos años. El rey es el rey de la democracia. Y no era de esperar que todos los presidentes latinoamericanos rodearan al rey en un momento tan incómodo como el que tuvo que pasar en Chile. Lo que se ha visto ahí es evidentemente digamos, lo que yo vengo advirtiendo desde hace tiempo, que Iberoamérica está en una encrucijada y que en esa encrucijada tendrá que elegir pasos muy determinantes para su futuro. Que hay quien quiere llevar a Iberoamérica por la vía del populismo, por la vía del autoritarismo, por la vía del retroceso al pasado, y que hay quien apuesta por lo que significa insertarse definitivamente en el mundo, apostar por el mundo del futuro, por el mundo del progreso, por el mundo de la prosperidad, por el mundo del empleo, por el mundo de la libertad. Y en eso es donde tenemos que trabajar todas las personas que antes o después o ahora pues hemos trabajado por Iberoamérica. Precisamente el presidente Aznar ha venido a Colombia al lanzamiento de este libro, América Latina, una agenda de libertad, preparado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES. Advierte sobre los peligros para América, y cuando se habla del autodenominado socialismo del siglo XXI, del caudillismo, de la demagogia, del populismo, ¿estamos hablando de Chávez? Pues estamos hablando de lo que hay. Sí. Sí, yo no tengo por qué personalizar, pero estamos hablando de lo que hay, estamos hablando de que existen esos intentos, ¿no? Y en la vida política pues puede haber gente que esté a favor de esos intentos y puede haber gente que esté en contra de esos intentos. Y entonces yo creo que las personas que creemos en la libertad, estemos donde estemos, pues yo creo que tenemos que expresar nuestra opinión, pero tenemos que expresarla. Abiertamente. No debemos dejarnos callar, tenemos que decir que la libertad es mejor, que la economía libre es mejor, que el tener empresas es mejor, que las empresas
son las que crean empleo, que para haber empresas tiene que haber buenas instituciones, que tiene que haber seguridad jurídica, que tiene que haber reglas claras, que cuando las instituciones son más fuertes, pues los países son mejores, que conviene limitar los poderes, que no conviene tener poderes absolutos, es decir, que conviene parecernos a aquellos países que son los más prósperos, las democracias más desarrolladas del mundo. ¿Frenar la multiplicación de las llamadas revoluciones bolivarianas? Poner a cada país, a un país, en la senda del futuro, sí, no en la senda del pasado. Eso es lo más importante. Chávez ha repetido constantemente es que el gobierno del presidente Aznar en su momento respaldó el golpe. Y tuve la oportunidad de conversar con Pedro Carmona. Y él decía, cuando a mí me vinieron a visitar el embajador de España y el embajador de Estados Unidos, lo que me pidieron fue el restablecimiento de la democracia y que buscáramos a la OEA para que fuera garante. ¿Sabe usted una cosa? Y es que, vea, yo ya soy lo suficientemente mayor para saber que hay algunas personas que necesitan buscar enemigos externos cuando las cosas se les complican en casa. Y también soy lo suficientemente mayor para saber que hay regímenes o que hay ideologías que solo pueden vivir de los enemigos externos. Entonces yo no voy a dar alimento a todas esas cosas, es decir, ni voy a dar alimento a disparates, ni voy a dar alimento a calumnias, ni voy a dar alimento a todos esos temas, ¿no? Simplemente los ignoro, ¿no? Presidente, hoy no está con nosotros la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, que por decisión de ella compartimos este espacio con la Fundación Víctimas Visibles, pero también por la coyuntura política nos tocó hablar de otros temas. Pero estamos enlazados y ella quiere hacerle unas preguntas. Presidente, debo agradecerle su participación en este programa. Este es un espacio que tiene el Senado de la República para sus informativos y para entregarle al país el balance de las actividades. Sin embargo, generosamente, desde el pasado mes de octubre, el Senado decidió compartir este espacio con las víctimas de la violencia en Colombia. Hicimos una alianza con la Fundación Víctimas Visibles y hoy hemos logrado acercar testimonios de muchas víctimas en Colombia. Usted sabe que aquí hay diferentes actores del terrorismo y de la violencia para tratar de impactar ante la sociedad colombiana y generar realmente la conciencia de la necesidad del perdón, de la reparación, de aplicar justicia y de construir un camino de paz. Cuéntenos usted cómo ve este esfuerzo, ¿valdrá realmente la pena? Pues en primer lugar, encantado de saludarla, presidenta del Senado de Colombia, y le deseo el mayor de los éxitos y de las fortunas en su tarea, que es tan importante, personalmente y al Senado colombiano, ¿no? Y quiero decir que como presidente de honor de la Fundación de Víctimas Visibles, pues para mí es un honor y una satisfacción el que el Senado pues haya cedido este espacio a la Fundación Víctimas Visibles. Y quiero decir que un país que sufre el terrorismo como lo sufre Colombia, pues es una decisión muy acertada. Y es una decisión que quiero agradecer y que todas las víctimas estoy seguro que agradecen. Y vuelvo a expresar mi idea de que las víctimas son el valor moral más importante que existe en la lucha contra el terror. Y por eso que las instituciones puedan vincularse a las víctimas, que puedan existir fundaciones de creación tan importante como la de Fundación de Víctimas Visibles, es muy importante. Y luego, pues quiero recordar una pequeña cosa, ¿no?, que no extraña nada. Usted, presidenta del Senado, habla con un amigo de Colombia, y el amigo de Colombia ejerce por todas partes. No ejerce de amigo solo cuando está en Bogotá, ejerce por todas partes. Ejerce cuando hay que ayudar al presidente Uribe, a mi amigo el presidente Uribe, a quien deseo el mayor de los éxitos también, pues en su dura tarea contra el terror y por mejorar la seguridad y la vida de todos los colombianos, por defender el libre comercio de Colombia con algunos sitios del mundo, por generar confianza de Colombia en todas partes. Y yo soy un amigo de Colombia. Y dentro de eso, pues ser amigo de las víctimas del terror en Colombia, pues para mí es algo especialmente honroso y especialmente sensible. Y le agradezco mucho a usted su decisión, le agradezco mucho al Senado colombiano, porque creo que está haciendo una decisión muy correcta. Presidente, voy a tratar de hacer como un paralelo, si ello es posible, entre lo que ha ocurrido en la historia de España, del gobierno español,
y de lo que ha ocurrido en Colombia frente a este tema de la violencia y sobre todo de las víctimas. Usted lideró durante el tiempo de su gobierno un consenso entre los partidos políticos con el ánimo de defender a las víctimas. Inclusive terminaron en varios proyectos de ley encaminados a rescatar a las víctimas, a reconocerlas y a darles un valor especial. En Colombia, dado que son tantos y tan diversos los actores y los diferentes sectores enfrentados en esta violencia, lograr ese consenso político se vuelve casi que imposible. Sin embargo, creo que su testimonio y su experiencia ha de ser valioso, tanto para las decisiones del Congreso de la República como para las acciones del gobierno. Ayúdenos contándonos cómo poder hacerlo. Vamos a hablar con claridad, como siempre. Si usted desea derrotar al terrorismo, siempre que las víctimas estén a su lado es muy importante. Si usted desea pactar con el terrorismo, las víctimas serán una molestia. Yo, como soy de los que cree que al terrorismo hay que derrotarle, por eso mi cercanía a las víctimas es completa, es total. Y por eso sé lo que es muy importante que es el valor moral de las víctimas. Y por eso sé lo muy importante que es el que las víctimas estén y sean reconocidas por toda la sociedad. Si las víctimas están divididas, si a las víctimas se les divide, la lucha contra el terrorismo es mucho más difícil, es mucho más compleja, en el supuesto que se quiere hacer, porque la gran tentación podrá ser caer en los arreglos, caer en las negociaciones, caer en los apaños, y en ese caso, pues mi opinión es que ese camino no es el camino más recomendable, ¿no? Nosotros promulgamos unas leyes, el Congreso Español, iniciativa del Gobierno, de reconocimiento de las víctimas, de indemnizaciones a las víctimas, pero sobre todo nosotros devolvimos a las víctimas la voz, la palabra que tienen que tener permanentemente en una sociedad o en un país como España, desgraciadamente como Colombia, tantos años golpeado por el terror. Presidente, usted ha aceptado gentilmente ser presidente honorario de la Fundación Víctimas Visibles en Colombia y ha compartido experiencias internacionales. Tenemos noticia que en todo el mundo, en donde las víctimas están conformándose en organizaciones, buscan tener una incidencia real en sus países. ¿Cree usted, presidente, sinceramente que este es un esfuerzo que vale la pena o más bien que con el hecho de indemnizarlas por parte del Estado se cumple con la tarea de reconocerlas? No, claro que merece la pena el esfuerzo, estoy totalmente de acuerdo, merece la pena y no solamente merece la pena, es que tenemos la obligación y la necesidad de hacerlo. No basta con una cuantía económica, no basta con una indemnización, lo que hace falta es construir asociaciones, fundaciones muy sólidas en todos los países del mundo que sufren el terror, que además estén en contacto entre ellas, que además puedan organizar como hacemos y como hemos hecho aquí, en Bogotá hace poco tiempo, congresos internacionales de víctimas del terrorismo, que puedan intercambiarse sus experiencias, que puedan intercambiarse su vida, que se sientan que no están solos, sino que todo el mundo que cree en la libertad y que cree en la justicia está con ellos. Claro que merece la pena, no solamente merece la pena, sino que hay que dedicarse a esa tarea con el mayor entusiasmo posible. En nombre del Senado de la República, también de la Fundación, obviamente a la cual usted está muy cercano, pero mil gracias, presidente Aznar, por su participación, por el esfuerzo que hace con su presencia y con el aliento permanente que da para que la Fundación siga en su esfuerzo. Y le agradecemos como Congreso de la República porque su presencia, su testimonio, hace entender que definitivamente las víctimas deben ser el eje central de cualquier proceso de paz. En eso estamos y esperamos que vuelva seguido a Colombia. Gracias.